Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar la parte de geometría, que ya es el primero de los temas solo propio de la asignatura de matemáticas para ciencias. Y en concreto, la parte de geometría la empezamos con el tema más básico, obviamente, que es el de vectores. Antes de meternos con vectores, en este vídeo, que va a ser, espero, muy sencillo, tenemos que explicar lo que son los puntos y cómo se representan los puntos y cómo se nombran los puntos, tanto en el plano como en el espacio. Va a ser un vídeo corto en el que solo hablamos de eso. Posteriormente ya pasaremos a partir de la diferencia entre dos puntos o el camino entre dos puntos, definir un vector. Pero repito, de momento empezamos solo con puntos en el espacio. Y para hacerlo un poco más ameno, en vez de hablar directamente en el espacio, vamos a hablar primero en el plano, porque normalmente estamos más acostumbrados desde niños chicos a hablar en un plano directamente en el papel y ver ahí los dibujillos de los puntos, las líneas, los vectores, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este vídeo lo que voy a hacer es, partiendo siempre de una explicación en el plano, luego dar el paso al espacio tridimensional. Y esto en general lo haremos siempre, pero siempre que sea necesario para algo. Es decir, hay veces que no hace falta irte al plano, perdón, a lo tridimensional para dar cierta explicación y a veces con quedarnos en el plano, en lo bidimensional nos basta. Entonces, bueno, volviendo al lío, quiero que veáis que lo primero que voy a hacer es trazar unos ejes en el plano que se conocen como ejes cartesianos. Y repito, cuando digo en el plano, es que esto no va a ser tridimensional lo que vamos a representar, solo va a tener dos dimensiones, es decir, estamos sobre el papel. Lo que voy a dibujar no se puede salir del papel en cierto volumen, ¿vale? Pues bien, como ya sabéis, espero o imagino que ya sabéis, esos ejes que acabo de representar, esos ejes cartesianos, se suelen representar con la X y con la Y. Son los mismos ejes cartesianos donde representamos las funciones cuando hablemos ya en la parte de análisis o de cálculo, como queráis llamarlo. Cuando hablemos de funciones f de x y las representemos, son los mismos ejes, ¿vale? Pues bien, en unos ejes cartesianos, imaginaos que yo represento cierto punto por aquí pintado, un punto que vamos a llamar P. Ahí lo tengo. Pues bien, lo primero que tenéis que entender es que cuando estamos trabajando en geometría con cierto punto representado en un plano, tenemos que ser capaces de nombrarlo. Nombrarlo no es solo ponerle un nombre, como he puesto aquí, ¿no? El nombre P. Estoy haciendo así, por cierto, apuntando a la pantalla como si me estuvierais viendo. Me refiero a, repito, no es solo ponerle ese nombre P, sino dar de alguna manera sus características para que todos nos enteremos. Es decir, si yo te doy ciertos datos de ese punto, que tú seas capaz de representarlo. Pues bien, esos datos que te tengo que dar son sus coordenadas cartesianas. De momento, en este curso, en segundo de bachillerato, solo las cartesianas, pero que sepáis que hay otras formas de notar un punto que veremos más adelante en la universidad, ¿vale? Pues mirad, para a partir de un punto saber sus coordenadas cartesianas, lo único que tenemos que hacer es trazar esta vertical y trazar esta horizontal, y dónde hemos caído en el eje X y dónde hemos caído en el eje Y son las coordenadas de ese punto. Imaginaos que en el eje X hemos caído en cierto valor que voy a llamar X sub 1 y que en el eje Y hemos caído en cierto valor que voy a llamar Y sub 1. Esto, por supuesto, serán números. Imaginaos, por ejemplo, que esto es la coordenada 3, 8. Por ejemplo, bueno, en este caso 3, 8 con la escala que os he puesto se llama bien 3, 2, ¿no? Por ejemplo. Pero estamos dando una explicación teórica y nos tenemos que acostumbrar a nombrarlo con letras, ¿vale? Pues bien, la manera de denotar esto, cuando hablamos de un punto, es directamente poner su nombre, que suele ser una letra mayúscula, luego un paréntesis y sus coordenadas. En este caso, las coordenadas x1 y 1. Y ahí está, con esto ya sabemos nombrar puntos en el plano y a partir de aquí construiremos toda la geometría plana que necesitemos, ¿vale? Esperad que lo coloco un pelín por aquí, porque nos vamos a ir ya al espacio. Eso suena un poco frigardo, ¿no? Nos vamos al espacio, un poco interestelar. Bueno, a ver, pues ahora necesito que esto mismo intentemos verlo, a ver qué tal se nos da, en el espacio tridimensional. Es decir, que nos salgamos ya del papel y hablemos de una tercera dimensión. Y para ello lo primero que voy a hacer, igual que hemos hecho en el plano, es representaros los ejes cartesianos, pero cuando tenemos tres dimensiones. Mirad, aquí tenemos el eje Z, aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X. Espérate, voy a hacer un poco más largo el Y para que nos quepan más cosas. Ahí está, y volvemos a poner su nombre. Repito, este es el eje Z, este es el eje Y y esto es el eje X. Aquí hay una forma interesante de acordarse cómo se nombran los ejes, ¿vale? Mira, siempre el eje vertical es el eje Z, pero claro, luego la duda razonable está en cómo pongo los ejes X e Y, porque además nuestro cerebro como que chisporrotea un poco, porque estamos acostumbrados a que esto que tira para la derecha sea el eje X y esto que tira para arriba sea el eje Y, ¿verdad? Entonces soléis ponerme lo que tira para la derecha como eje X, y no es verdad, es el eje Y. Pues bien, para acordaros de esto, mirad, solo os pido que os imaginéis a un señor, esto va a ser un poco creepy, pero es lo que hay. Mirad, quiero que os imaginéis a un señor verde por aquí, ¿vale? Lo voy a pintar por aquí. Que está mirando para abajo, ¿vale? Siempre le pinto con pico, no sé muy bien por qué.
Pero bueno, el pico indica para dónde está mirando, ¿vale? Repito, tenemos ahí un señor colgando, por si todavía no veis que es un señor. Aquí lo tenemos en plan misión imposible, ¿vale? Está colgando así en horizontal, paralelo al suelo. Está diciendo, que me caigo. ¿Lo veis? Eso es un señor. Pues bien, quiero que os imaginéis lo que está viendo ese señor cuando mira al suelo, ¿vale? Repito, ese señor así colgado, lo que está viendo cuando mira al suelo. Si os imagináis bien lo que está viendo este tío, mirad, vamos a ponerle por aquí el típico bocadillo de los cómics, ¿vale? Lo que está viendo este tío, obviando la tridimensionalidad, imaginaos que este no ve en 3 dimensiones, es decir, el eje Z no lo está viendo, ¿vale? Está viendo solo en el suelo, pintados los ejes X e Y. Pues bien, si lo pensáis bien, este señor lo que está viendo es algo así. Mirad. Está en línea directa con el origen de coordenadas, ese punto de ahí, ¿vale? Ese punto, el origen de coordenadas, vamos a marcarlo aquí, por ejemplo, ¿vale? Repito, está viendo ahí el origen de coordenadas. Y a partir de ahí, si os fijáis, lo que está viendo es que a partir de origen, para su derecha, según lo mira desde ahí arriba, repito, para su derecha, está viendo el eje X. Repito, para su derecha, está viendo el eje X. Ahí está. Y para arriba, repito, según está mirando él, mirad cómo lo he colocado, ha sido aposta, está así colgado en esa dirección, ¿vale? Pues bien, en su misma dirección está el eje Y, ¿lo veis? Es decir, que él lo está viendo para arriba. Un segundo que lo coloco, él lo está viendo así el eje Y. Entonces, solo me tenéis que decir si esto que acabo de representar os cuadra o no, repito, esto que está viendo este señor, que si esto os cuadra con la representación que conocemos de toda la vida del plano, y nos cuadra perfectamente, ¿verdad? Pues bien, siempre que tengáis dudas de cuál entre este y este son el eje X y el eje Y, os disipáis muy rápido la duda, imaginándoos que sois, ese señor ahí colgado, que está mirando para abajo y que en su brazo derecho está viendo el eje X y que para arriba está viendo el eje Y, ¿vale? Bueno, pues decía, bienvenidos a los ejes cartesianos del espacio. Otra vez suena bastante friki, pero bueno, es lo que hay. Y lo que tenéis que imaginaros es que lo que os acabo de representar es algo así como la esquina de una habitación. Es decir, imaginaos que esto es una pared de la habitación, esto es otra pared de la habitación y esto es el suelo de la habitación, ¿vale? De manera que esta esquinilla de ahí, ¿vale? Es donde se une esta unión entre dos paredes, esta unión entre suelo y pared y esta unión entre suelo y pared, ¿vale? Si esto fuera de verdad una habitación, aquí tendríamos el rodapié del suelo y aquí tendríamos el rodapié del suelo de esta otra pared, ¿vale? Y si tenemos una casa de un ratón, aquí abajo tendríamos la puertecilla de acceso del ratón, ¿lo veis? Bueno, pues necesito que tengamos esta visión tridimensional, que es verdad que a veces no es fácil, ni mucho menos, porque claro, encima yo aquí os lo he pintado, se supone, bastante fácil. Pero es que la jugada es que tenéis que entender que estos ejes también atraviesan las paredes. Es decir, el eje Z, si esto es una habitación, se va también para abajo, a la planta de abajo. Luego, el eje Y, si de verdad esto es una habitación, el eje Y también atraviesa y se va a la habitación de al lado. Y el eje X, si de verdad esto es una habitación también atraviesa la pared y se va a la habitación de al lado. Entonces, uy, un segundo, que no me lo ha marcado. También atraviesa la pared y se va a la habitación de al lado. Entonces tenéis que entender, repito, que estamos en un espacio tridimensional en el que en negro continuo os pinto una esquina, pero que en realidad un punto puede estar en cualquiera de las, si echáis cuentas, 8 estancias que acabo de marcar, que es una locura al principio el imaginarse esto. Os hago una nota que os haré siempre, un disclaimer que os haré siempre, y es que no rayéis que tampoco hace falta tener una visión tridimensional espectacular para entender la parte de geometría. Paradójicamente, ¿no? Porque uno cuando ve esa parte imagina que tiene que tener una visión geométrica brutal. Bueno, no hace falta, hay que tener ciertas nociones y luego algunos tendréis muy buena visión espacial y otros no la tendremos tan buena, y me incluyo porque yo en general nunca he tenido una visión súper espacial genial. Pero bueno, al final alcanzas unos mínimos como para pasar de largo este tema perfectamente, sacarte la selectividad perfectamente de estos temas, entender los temas posteriores de representación de funciones, cálculo integral, etcétera, que también precisan de geometría, y llegar a la universidad, a la carrera que te hagas, en la que obviamente algo de geometría necesitarás, pero con esta base es suficiente. No os rayéis, de verdad, no hace falta ser aquí un crack de la geometría ni de la visión espacial, ni mucho menos, ¿vale? Pues bien, quiero que os imaginéis, repito, que estamos en esta habitación. Por cierto, me vais a permitir que borre esas incisiones que le he hecho a la pared. Ahí está, repito, borro. Me quedo solo con esa esquina. Y quiero que representemos aquí nuestro punto P azul. Es decir, ahora ya hemos dado el paso a una tercera dimensión. Y quiero representar el punto P y ver cómo denotamos sus coordenadas. A ver.
Mira, voy a pintar el punto P por aquí. Pero ojo, porque claro, ahí el punto P puede parecer que está contra la pared del fondo, ¿verdad? No, 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 mirad, le voy a dar un poco de volumen a esto para que pille la jugada, a ver. Y espérate, creo que lo he pintado demasiado para allá, me lo voy a traer para acá que si no nos va a dar algo. Ahí lo tenemos bien. Bueno, pues repito, ese punto no está en la pared pegado, ese punto está flotando en el espacio, yo lo voy a demostrar muy rápido. Mirad, voy a trazar lo que se llama su proyección hasta el suelo, ¿vale? Por cierto, esto no lo he dicho, no hablamos de suelo y paredes, sino que hablamos de unos planos cartesianos, ¿vale? El plano formado por el vector X y el vector Y, es decir, el suelo de la habitación, ese plano se llama el plano XY, ¿vale? Luego tenemos también aquí el plano de esa pared, que es el plano XZ, y tenemos el plano de esta pared, que es el plano YZ, ¿vale? Entonces hablaremos mucho de estos planos, de momento no les voy a poner aquí el nombre para no marear. A ver un segundín. Bueno, la verdad es que no queda mal si os lo pongo ahí en una esquinilla, mirad, lo había pensado por aquí. Mirad, simplemente que sepáis que, repito, en el suelo estoy en el plano XY, repito, en la pared de la izquierda estoy en el plano XZ y en la pared del fondo estoy en el plano YZ, ¿vale? Cuando dudéis en qué letra poner primero, según el abecedario, la primera, ya está, ¿vale? Las letras van en el orden X, Y, Z, ¿verdad? Pues por eso pongo X, Y este plano, X, Z este plano, porque la X va antes que la Z, e Y, Z ese plano, porque la Y va antes que la Z, ¿vale? Bueno, pues decía, mirad, volvemos a nuestro punto azul, y quiero demostraros, perdón, haciendo un par de trazos, que ese plano, perdón, que ese punto en realidad no está en el plano del fondo. Mirad, ahí le acabo de trazar su proyección hasta el suelo, hasta el plano XZ, ¿vale? Ahora voy a trazar su proyección hasta el plano de la izquierda. Repito, su proyección hasta el plano de la izquierda. Espérate que estoy ya empezando a trazar paralelas. Ahí está. Y estoy, fijaros, dibujando... A ver si lo hago bien. Ahí está. Voy a acabar dibujando una especie de caja de zapatos en cuya esquinita está el punto, ¿vale? No sé si veis, repito, lo único que he hecho ha sido trazar la proyección como la sombra en el suelo, ¿vale? Ahí tengo la sombra del punto en el suelo. Vale, y luego he trazado hacia la izquierda la sombra del punto en el plano de la izquierda. Y ahora le vamos a dar un poquito de profundidad, que ya con esto, ¡pum!, de pronto os va a hacer el cerebro. Coño, mira, para darle profundidad lo tengo fácil por aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de nada he hecho un poco de trampa, acabo de alargar el eje Y porque si no se me iba el dibujo de madre. Mira, decía que para darle profundidad a las coordenadas de ese punto y que veáis que de verdad es un punto que está flotando en el espacio, voy a acabar dándole profundidad a esta caja. Mira, vamos a ver, por aquí. Estoy trazando unas paralelas. Por ejemplo, esta va por la pared de la izquierda, ¿lo veis? Luego la que he trazado por aquí va por el suelo. Vale, y termino de trazar las paralelas y ya vais a terminar de ver que esto es tridimensional. Ya os digo, incluso a los que nos cuesta más ver las cosas en el espacio, es verdad que a veces simplemente trazando estas estas paralelas terminamos de verlo. ¿Veis cómo de pronto ¡pum!, el cerebro te hace tac? Y veis que lo que os acabo de pintar es una especie de caja de zapatos azul apoyada sobre la esquina de la habitación. Insisto, imaginaos una caja de zapatos y me la ponéis en la esquina de una habitación. Vale, eso es lo que os acabo de dibujar en azul. Y justo en la esquina de esa caja de zapatos, repito, en la esquina más alejada del origen de esa caja de zapatos, ahí es donde tengo el punto P. Pues así lo nombramos. Repito, ahí tengo el punto P. Uy, qué P más rara me ha salido, leche. Bueno, no es que la haya mejorado, pero la tengo. Muy bien, ¿y cómo nombramos a un punto? Aparte de darle un nombre con una letra mayúscula, lo nombramos otra vez a partir de sus tres coordenadas, en el orden X, Y, Z, ¿vale? Entonces, quiero que os imaginéis que sobre el eje X, esta longitud se llama X1. Insisto, en función del ejercicio nos lo nombrarán de una manera o de otra. Pero vamos a empezar llamándolo X1. Luego, vamos a imaginarnos que sobre el eje Y, esta longitud, ahí donde hemos caído, a eso lo llamamos Y1. Y vamos a imaginarnos que sobre el eje Z, esa altura a la que hemos caído, a esa la llamamos Z1. Pues bien, las coordenadas del punto, y por ende el nombre del punto, será el punto P de coordenadas X1, Y1, Z1. Pues ya está, esto es todo lo que quería contaros en este vídeo. Simplemente sentar las bases de cómo se representa y cómo se nombra un punto, tanto en lo que es el plano XY, que es donde todos hemos estado acostumbrados a pintar cosas hasta ahora, ¿verdad? Y cómo se representa y cómo se nombra un punto en el espacio tridimensional, en concreto en esos ejes cartesianos X, Y, Z. A partir de los puntos que vamos a hacer, formar vectores. A partir de los vectores os tendré que contar
todas las operaciones entre vectores. A partir de los vectores también formaremos planos, haremos intersecciones entre planos, etc, etc, etc. Pero de momento me callo porque, repito, este vídeo solo tenía que llegar hasta aquí. Así que venga, ánimo y a por el siguiente. Chao.